Bueno, vamos de nuevo. Buen día, con esa, digamos, con esa duda, ¿no? Buen día, República. ¿Estás por ahí? Espero que estés bien, que estés a resguardo, porque cada vez se te ve menos como una protagonista de nuestras vidas. ¿Y cuántos amigos que ya se nos fueron, con quienes compartíamos todo esto, discutíamos, elaboramos nuestro taller de ideas y que ya no están, que el destino o el Señor se lo llevó? Vamos quedando menos en la resistencia. Somos menos los que estamos resistiendo, digamos, desde este capital cognoscitivo, este capital científico del Estado de Derecho que vele por nuestras libertades como una maquinaria de relojería, como una sofisticada maquinaria de relojería que tiene en cada una de sus piezas, en cada uno de sus componentes y factores, una necesaria integración para que funcione bien. Y cuando esas piezas son desmontadas, cuando se ponen piezas extrañas, cuando se quitan algunos de los componentes y se ponen otros que no obedecen a esa maquinaria como un todo, no funciona. Y eso es lo que está pasando en nuestros países. Acá lo hemos analizado en una infinidad de notas. Pueden revisar en nuestro canal YouTube, mirá en dónde estamos, así se llama, mirá en dónde estamos realmente. Te podés suscribir, es gratis, ayudás a difundir toda esta tarea periodística, esta tarea de investigación que realizamos desde la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, desde CX30 Radio Nacional, 11:30 M por aire y radionacional.com.uy para el mundo. Y esta tarea que desarrollamos, que, que proponemos todos los días desde Libertas, la primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay. La primer fundación liberal en pos de la democracia republicana, de la consolidación en la conciencia colectiva mayoritaria de lo que significan los artículos del 1 al 82 de la Constitución de la República, específicamente artículo 1, artículo 4, 5, artículo 7, artículo 8, 9, los que siguen, evidentemente, y muy específicamente artículo 82. Y así luego los capítulos que describen la estructura y funcionamiento taxativamente del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y el Poder Legislativo. Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. Estamos defendiendo eso, lo que científicamente se ha construido y comprobado a través del tiempo. Digamos que el modelo republicano democrático de un Estado de Derecho que concibe nuestras libertades individuales como libertades a su vez limitadas en el consenso social de la razonable convivencia para no agredir al prójimo y tampoco para agredir o perjudicar al bien público. De ahí lo de república. Esa combinación que debe ser equilibrada del gobierno del bien público y el gobierno que proteja, que vele por las libertades individuales, como lo establece el artículo 7, por ejemplo, de nuestra Constitución. El Foro de San Pablo y la batalla cultural por el marxismo en América Latina. Sabés que el editor general de ICN Diario, Raúl Ballarino, entrevistó al ingeniero Alejandro Peña Esclusa, quien no solo es un consultor político venezolano especializado sobre el Foro de San Pablo, sino que siendo máster en seguridad y defensa, es considerado uno de los pioneros de las primeras protestas contra el régimen chavista, del que fue prisionero durante, bueno, un año en el Helicoide, uno de los centros de detención del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, siglas SEBIN. Pregunta el editor de este portal, de este diario ICN, le pregunta al investigador Alejandro Peña Esclusa: Alejandro, hay un interés en ti en investigar todo lo que es el Foro de San Pablo. ¿Cómo nace esta iniciativa tuya? Y responde el investigador venezolano: ese interés nace justamente en Montevideo
porque el 30 de mayo de 1995 se llevaba a cabo la quinta reunión del Foro de San Pablo en Montevideo, y en ese entonces el general Líber Seregni invitó a Hugo Chávez siendo coordinado por Fidel Castro. Y esa noticia aparece reflejada en varias agencias de prensa, entre ellas Associated Press. No olvidemos que Fidel Castro, junto a Ignacio Lula da Silva, fueron los creadores del Foro de San Pablo. Fueron los mentores creadores del Foro de San Pablo en el año 1990 en una reunión estratégica que se dio entre ambos y un grupo enorme de personalidades de aquellas izquierdas marxistas de ese contexto de época. Y en el año 91 funda ya directamente su sede en la Ciudad de México y establece su doctrina filosófica política. Yo lo leí en Venezuela, dice este investigador venezolano, el 30 de mayo de 1995 y me pareció sumamente grave y preocupante, porque a partir de ese momento Hugo Chávez iba a contar con el apoyo de una estructura de izquierda iberoamericana para acceder al poder en Venezuela, lo cual en efecto ocurrió, pero este apoyo iba a tener un costo, y el costo era que una vez en la presidencia, Chávez iba a utilizar los petrodólares venezolanos para impulsar a sus aliados del foro en la región, lo cual también ocurrió. Es decir, financió con ingentes sumas de dinero desde los petrodólares, es decir, desde las divisas que ingresaban por la exportación de petróleo de Venezuela, financió a distintos grupos integrados al Foro de San Pablo. Esa fue una de las principales condicionantes para que el foro, como estructura estratégica, apuntalara y proyectara la figura de Hugo Chávez para que llegara a la presidencia y se diera así la primer presidencia desde el Foro de San Pablo, el primer representante desde la doctrina y la organización política del Foro de San Pablo. Y así se dio en el año 1999. Alejandro Peña Esclusa, en la entrevista con Raúl Ballarino, editor general de ICN Diario, bueno, se va dando entonces a responder por qué desarrolló toda esa investigación, por qué esos 4 libros sobre el Foro de San Pablo a raíz de un nuevo libro que publicó en el año 2023. Hay un tema sobre la incidencia que está teniendo el foro en la región, le pregunta el periodista. ¿A qué se puede atribuir eso? Y responde el investigador experto en este tema. El Foro de San Pablo trabaja articuladamente a nivel internacional, mientras que los sectores democráticos trabajan aisladamente en cada país y muchas veces enfrentados entre sí dentro de las naciones. Por otra parte, el foro no tiene escrúpulos en financiarse por medio de organizaciones y actividades ilegales, como lo es el narcotráfico, no tiene escrúpulos en violar las leyes y utilizan la democracia para poder llegar al poder, pero sin creer en la democracia. Repito, no tiene escrúpulos en financiarse por medio de organizaciones y actividades ilegales como el narcotráfico. Utilizan la democracia para llegar al poder, pero sin creer en la democracia. Este conjunto de factores, pero sobre todo la articulación que hace el Foro de San Pablo, sobre todo este conjunto de factores, es lo que le permite tener varios presidentes miembros en Iberoamérica, incluyendo a Lula da Silva. Es una cantidad de presidentes que ninguna otra corriente política había logrado en el continente, ni el liberalismo, ni la democracia cristiana, ni la socialdemocracia. Es la única organización doctrinaria, es decir, de estirpe marxista, el Foro de San Pablo, que logró extender en nuestro continente una gran suma de gobiernos de presidentes como ninguna otra fuerza pudo hacerlo. El Foro de San Pablo entonces y sus objetivos y algunas resoluciones. El foro tiene su origen en la convocatoria que hicieron Ignacio Lula da Silva y Fidel Castro a partidos, movimientos, organizaciones de izquierda, y esto fue en julio del año 1990 para reflexionar sobre los acontecimientos post caída del muro de Berlín y los caminos alternativos y autónomos posibles para la izquierda de América Latina y el Caribe, más allá de las respuestas tradicionales. Claro, caía la Unión Soviética.
caía la madre patria del comunismo internacional, caía la potencia que subsidiaba a Cuba. Y así entonces, ni lerdo ni perezoso en estos temas, Fidel Castro, junto al séquito principal de su gobierno, le plantean una reunión estratégica a Ignacio Lula da Silva, figura ya, bueno, importante, una figura que se planteaba una revelación política de arraigo popular, le planteó organizar entonces una internacional comunista y le dieron el nombre de Foro de San Pablo. Foro porque la estructura de foro es mucho más ventajosa que la estructura de institución o convenciones u otro tipo de organización. La estructura de un foro es la estructura directamente de una internacional. Antes se le llamaba internacional comunista, ahora le llaman Foro de San Pablo, el foro de integración de todas las izquierdas, pero desde el eje paradigmático doctrinario del marxismo en todo su abanico, en todas sus variantes. Ese primer encuentro se dio en la ciudad de San Pablo y reunió 48 partidos y organizaciones también como sindicatos, organizaciones sociales, gremios, que representaban diversas experiencias y matices político-ideológicos desde toda la región latinoamericana y caribeña, porque es América Latina y el Caribe. De allí salió la declaración de San Pablo, Sao Paulo, en homenaje a la ciudad en la cual se hizo este primer foro. Sale el documento histórico que expresa la vocación del Foro de San Pablo, los principios doctrinarios del Foro de San Pablo y los objetivos de todos los partidos y movimientos allí presentes que se integraban originalmente en esa nueva internacional comunista a raíz de la caída del muro de Berlín y de la caída de la Unión Soviética. Y se destacan en dicha declaración los siguientes objetivos. Avanzar con propuestas de unidad de acción consensuales en la lucha antiimperialista, atendeme bien, antiimperialista y popular. Y por antiimperialismo entienden Estados Unidos y los países integrantes de la OTAN. De ahí que todos los partidos, coaliciones, organizaciones sociales, sindicales que estén integradas al Foro de San Pablo están alineadas a China, Rusia, Irán y todos los movimientos palestinos, conjugándose todo ello con Corea del Norte también. Están alineados a ese eje mundial, a ese eje al cual no consideran imperialismo, curiosamente. No consideran imperialistas a los chinos, no consideran imperialistas a los rusos, ni a los iraníes. Sí a Estados Unidos y a los países centrales de Europa. Te darás cuenta que es evidentemente una perspectiva geopolítica ideológica, no científica, ideológica. Desde la ideología del marxismo y todas sus variantes, desde el proyecto del socialismo del siglo XXI, para todos nuestros países, desde el Foro de San Pablo, asumen esta perspectiva ideológica. Su doctrina es entonces antiimperialismo norteamericano y europeo también, occidental, por supuesto, y antineoliberalismo, acuñando una terminología que nace originalmente desde los teóricos comunistas o marxistas. Porque en verdad en la historia de la economía, en la historia de la teoría económica, no existe algo llamado neoliberalismo. Existe el liberalismo, que es una teoría filosófica, filosófico-política, filosófico-económica, filosófico-social, antropológica, etcétera. El liberalismo. En contraposición a la propuesta de integración bajo el dominio imperialista, viste que siguen con eso, definir las bases de un nuevo concepto de unidad e integración continentales. Definir las bases de un nuevo concepto. ¿Nuevo concepto en relación a qué concepto? ¿Nuevo concepto de qué? Nuevo concepto de la internacional comunista. Un nuevo concepto de todas las corrientes de pensamiento socialista para ir a un Estado corporativo socialista que contemple el materialismo dialéctico de Carlos Marx, que contemple la interpretación dialéctica de la lucha de clases, hoy por hoy integrando a distintas huestes como colectivos sociales que están sumergidos o discriminados por el capitalismo
y el neoliberalismo que provienen del imperialismo de los Estados Unidos. Esta es la doctrina, sigue siendo lo mismo, sigue siendo exactamente igual, es un loop, evidentemente también histórico, de aquella doctrina instalada en los años 60, con la romantización de la Revolución Cubana, en el proceso de la Guerra Fría, en el contexto de Guerra Fría, instalándose también la doctrina antiimperialista, antineoliberal y anticapitalista empobrecedora de los pueblos y de nuestras naciones, no permitiéndoles soberanía y libertad. Es la misma prédica de la Internacional Comunista de aquella Unión Soviética trasladada al Foro de San Pablo. Claro, después de la caída de la Unión Soviética. Es decir, es el renacimiento, la resurrección, o si vos querés, la mutación de ese exitoso fracaso, como diría el eminente Antonio Escotado. En el segundo encuentro realizado en la Ciudad de México en 1991, se consagró el nombre oficialmente Foro de Sao Paulo, en portugués, dando inicio a la construcción de una articulación latinoamericana y caribeña de partidos y movimientos políticos en oposición al neoliberalismo y al imperialismo, en oposición al neoliberalismo y al imperialismo, comprometida con una propuesta de integración regional, es decir, internacionalizar este modelo en toda la región, en todas nuestras naciones, y la reafirmación de la soberanía y la autodeterminación de América Latina y el Caribe y de nuestras naciones. Es decir, pretenden desarrollar América Latina como una gran federación comunista en esa integración de ese socialismo del siglo XXI. Hacer de nuestros países, digamos que, democracias populares, democracias sociales y populares, directas, comunitarias, regionales incluso, dentro de un marco, de un modelo que sea internacional. De ahí que hayan planteado crear un himno a América Latina, establecer una unidad política que trascienda las unidades, digamos, regionales, sino una unidad con nombre, con himno y con simbología, como si fuéramos una nación. Eso que no entendió el presidente actual del Uruguay cuando le dijeron que se iba a hacer todo eso desde la UNASUR, porque la UNASUR junto a la CELAC son organismos creados por el Foro de San Pablo. No sé si sabe eso el presidente de la República Oriental del Uruguay, el que anda en moto, ¿viste? Se pone un casquito, no usa chaleco. No sé si sabe esto. En los encuentros anuales del foro, al igual que en los encuentros subregionales y sectoriales, se sedimentaron las plataformas antineoliberales. Todos los foros que hacen año a año, los grupos de trabajo, talleres, subgrupos de trabajo, muy organizados en una organización celular muy ramificada, sistemática, constante, bueno, van desarrollando doctrina, pensamiento crítico, elaboran proyectos de estrategias políticas sobre la base de plataformas que ya han sedimentado la convicción colectiva de los integrantes del Foro de San Pablo en que en el desarrollo de políticas antineoliberales y antiimperialistas, que se convirtieron en la base de los programas tácitos electorales de las organizaciones políticas que integran el Foro de San Pablo. En Uruguay, Frente Amplio. En Uruguay, Frente Amplio. En Uruguay, PIT-CNT, con el plebiscito aberrantemente inconstitucional que van a instalar en nuestro país. Se van dando cuenta de lo peligroso de esto, lo peligroso de tener una prensa que de esto no habla, de grandes medios de comunicación que parecería ser que para ellos esto no existe, no tiene relevancia alguna, no importa. Se dan cuenta de la peligrosidad de un sistema político, el que no es marxista como el de la coalición de este gobierno, que de todo esto no habla, no advierte, no puntualiza, no desarrolla análisis político para advertir a la población de qué se trata y en ese sentido ahí sí plantear un verdadero debate, una confrontación en serio. ¿Se dan cuenta de lo peligroso que está haciendo todo este sistema político omiso a este tema, que no está advertido o no quiere estar advertido respecto a todo esto? Y una prensa, eh, digamos, grande, masiva,
que no trata estos temas, que no se desarrollan estos temas en ningún lado, ¿eh? Ni en la tele, ni en la radio, ni en los canales cable, ni en los periódicos, ni en los portales digitales grandes, en ningún lado se trata este tema que es relevante, trascendente en su importancia y es eminentemente causal sobre la base de que es causal para el análisis argumentativo que nos dé la lectura correcta del comportamiento del Frente Amplio en nuestro país, por ejemplo, y del PIT-CNT en su conjunto, como fuerzas coadyuvantes, llevando adelante este modelo sedimentado de plataformas doctrinarias antineoliberales, anticapitalistas, antiimperialismo de los Estados Unidos, para coordinar un respaldo político regional, es decir, una suerte de geoestrategia internacionalista e integrar así a los gobiernos progresistas latinoamericanos y caribeños para volver en una nueva etapa histórica a una extensiva experiencia de primeros mandatarios, de presidentes y de fuerzas políticas marxistas en nuestros países integradas al Foro de San Pablo. Porque si eso se logra en una segunda etapa, van a lograr profundizar, digamos, estrategias regionales, estrategias de interrelaciones muy, muy particulares y específicas para ir consolidando el entretejido precisamente de la construcción de nuestros estados como estados socialistas, marxistas, bajo este régimen totalitario, doctrinario totalitario. Esta razón de su doctrina y de su historia, bueno, está teniendo un montón de síntomas, como la aberrante versión del nacimiento de Montevideo como ciudad. Lo vamos a tratar con el licenciado en Historia y coronel Alfredo Bravo. Pero ahora vamos a ir a dos aspectos importantísimos, puntuales, que dicen mucho de todo esto en cuanto a capacidad organizativa, estrategias revolucionarias, estrategias incluso regionales revolucionarias que van a replicar en otras zonas del continente. Vamos a conversar precisamente con el profesor de historia y coronel retirado Roberto Velasco, escritor, investigador, que tiene unas cuantas cosas para decirnos respecto a este contexto del Foro de San Pablo repercutiendo en El Salvador, así como también en Ecuador, hoy por hoy, asumiendo los fenómenos del narcocrimen organizado y la guerra frontal que plantean los gobiernos de Nayib Bukele y de Daniel Noboa, Nayib Bukele en El Salvador, Daniel Noboa en Ecuador, que plantean como fenómeno, es decir, la confrontación desde el Estado directamente a estos grupos del crimen organizado, desde el narcotráfico, desde la narcoproducción, que son grupos integrados al Foro de San Pablo y que están financiando todas las estrategias, los foros, los grupos de trabajo, todo lo que el Foro de San Pablo está desarrollando para perpetrar e instalar de modo mucho más consolidado, sedimentario, el socialismo del siglo XXI. Así que pensala bien cuando vayas a votar en este 2024. Estos videos seguramente los rescataremos hacia el final de este año para que esté presente todo esto. Pensá bien cuando te veas en la decisión de votar. ¿Qué es lo que vas a votar? Más allá de que este gobierno también ha sido un fracaso, pero ha sido un fracaso por débil, porque no instaló los cambios que tenía que instalar. Pero el Frente Amplio no es el fracaso, es el terror. Viene el terror de un régimen o un modelo político que en su esencia contiene el totalitarismo. Seguimos, ¿eh? Vamos a ir en el programa de mañana, precisamente, con dos capítulos dedicados a los análisis que hace el coronel y profesor Roberto Velasco sobre temas muy puntuales vinculados a El Salvador y a Ecuador. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Chau.